Buenos días y bienvenidos a un programa más de Ahora Tú. Este programa en el que hablamos de emociones, de actitudes y de todas aquellas herramientas de gestión emocional que nos pueden ayudar a hacer nuestra vida más llevadera y alcanzar ese bienestar que todos merecemos y deseamos. Y un día más saludo a mi compañero Alfonso. Hola Alfonso, buenos días. Buenos días Manoli, un placer estar aquí un mes más. Y hoy pues vamos a escucharte a ti más porque vas a ser el que lleves la batuta en este programa sobre algo que por las fechas en las que estamos creo que nos puede resultar muy útil y nos va a ayudar a afrontar con éxito eso que llevamos casi un año deseando que lleguen, las vacaciones. ¿No es así, Alfonso? Efectivamente, hoy hablaremos sobre las vacaciones. Y podrían preguntarse nuestro oyente, ¿y qué vais a hablar de las vacaciones? Muy bien, vamos a hablar de ahora a tú, cómo intentar llevar unas buenas vacaciones. Unas vacaciones en las cuales al final, al terminar, nos encontremos de forma satisfactoria con nuestras vacaciones. Y para eso vamos a dar unos pequeños tips, unos pequeños recursos a la hora de enfrentarse a las vacaciones. Hoy empezaremos hablando pues, de algo muy importante y sería, hay que tomar conciencia de para qué quieres vivir las vacaciones que quieres vivir. ¿Para qué has decidido o por qué has decidido tener esas vacaciones? ¿Verdad, Manoli? Bueno, por un lado porque así nos lo dan nuestros derechos como trabajadores y por otro, pues porque uno tiene ganas de desconectar, ¿no? Y lo que pasa es que, bueno, como vamos a ver hoy, las vacaciones pueden ser un paraíso o un infierno. Va a depender de nuestra actitud y de nuestras expectativas. Yo estoy deseando que lleguen, la verdad. Y bueno, sería, claro, nosotros ya llevamos una trayectoria profesional, ¿no? Para que salgan estupendas. Pero sí es verdad que nos encontramos con casos, sobre todo en consulta, que las vacaciones son una fuente de frustración y de problemas. De hecho, el año pasado, el primer programa, la vuelta de las vacaciones, fue que septiembre es el mes con más divorcios, precisamente por esa mala gestión de las vacaciones. Y este año, como llegamos a tiempo, pues vamos a hablar de ellas antes para rebajar esa estadística del mes de septiembre y que todos nuestros oyentes puedan disfrutar de unas vacaciones como merecen, que seguro que son magníficas. Efectivamente, lo que estábamos hablando antes. Unas vacaciones en el cual a la vuelta te sientas satisfecho de ellas. Una de las cosas que queremos nombrar a la hora de, después de saber para qué has tenido las vacaciones, es que hay que ser muy consciente de que en toda viaje, en toda vacación, va a haber cosas que nos gusten y cosas que no nos gusten. Es decir, habrá cosas que sean agradables y cosas que sean desagradables. En cualquier viaje, por muy bien que lo hayamos planificado o previsto, van a surgir imprevistos y cosas que no nos van a gustar. Por ejemplo, esperas en un aeropuerto o un retraso en un tren, un día de lluvia, no sé, cientos de casos. ¿No es así? Sí, que llueva, por ejemplo, a lo mejor vas a un sitio con las expectativas muy altas sobre qué vas a poder hacer o, en fin, llevas ya tu planificación y además es que muchas veces es de un año para otro y llega el momento y te encuentras pues con una huelga de aviones, de controladores, llegas y el tiempo no es el que esperabas y eso pues puede generar situaciones muy incómodas, incluso desagradables. Así que vamos a ver que a pesar de todo podemos tener un grato recuerdo de nuestras vacaciones porque las vamos a disfrutar pase lo que pase. Efectivamente. Entonces, siendo consciente de que por muy bien que planeemos nuestro viaje, pueden surgir cosas que no nos gusten o cosas simplemente que están asociadas a esos viajes, ¿no? Un viaje en avión de 10 o 12 horas, pues no será un plato de... pero es algo que tenemos que poder, digamos, vivir para poder llegar a ese sitio paradisíaco que hemos escogido como lugar de vacaciones. Es decir, muchas veces todo, por muy agradable o por muy planificado o por mucho que nos guste,
va a tener esos aspectos que no sean de nuestro agrado. Hay que tener en cuenta que en todas las situaciones de la vida eso suele pasar y es de una actitud básica, pues saber que eso va a estar ahí y que no tiene que empañar nuestro viaje, nuestras vacaciones, porque sabemos que son parte de él. Y muchas veces cuando surgen esos imprevistos que en un principio son desagradables, luego nos damos como cuenta con el tiempo que son las anécdotas que contamos y con más cariño recordamos. Todos recordamos haber hecho un viaje donde fue a veces una situación no inesperada, contraproducente en muchos casos, pero son luego esas situaciones, esos viajes, los que con más cariño recuerdan, porque son también los que nos llenan a nivel emocional, ¿no? Es decir, en ese momento puede ser un subidón, pero luego con el tiempo se recuerda de forma agradable. Y haciendo caso al refrán, muchas veces no hay mal que por bien no venga. Sí, aparte de que esas expectativas muchas veces hacen que lo vivamos de una manera y, como bien dices, con el recuerdo lo vivamos de otra. Lo importante es, en el momento en el que estás, que eso no te genere malestar, ¿no? Sino que seas capaz de reconducirlo en ese momento para que la experiencia sea positiva, que luego la recuerdes con mucho cariño y te rías y digas, mira lo que nos pasó, pero que en el momento que lo estés viviendo pues no sea una fuente de sufrimiento, sino una fuente de aprendizaje y seas capaz en ese momento de vivirlo de esa manera, ¿no? Ya que estás ahí, porque además hablamos de un tipo, bueno, de cada persona necesita y desea un tipo de vacaciones. Todo el mundo no nos apetece lo mismo. Hay quien le apetece irse a un lugar perdido de la mano de Dios, donde haya paz absoluta, otros, pues una cosa intermedia y otros que necesitan irse a sitios bulliciosos, a recorrer ciudades y vivirlas de otra manera. Y muchas veces, según la que elijamos, cuando volvemos de vacaciones, pues la frase típica, necesito unas vacaciones de las vacaciones para poder reincorporarme a mis rutinas diarias. Pero en cualquier caso, que sea el tipo de vacaciones el que elijas y el que te haga feliz, que te haga disfrutar en el momento en el que las estás viviendo. Muy bien. Nuestra siguiente recomendación sería tener una mentalidad de crecimiento. Desde la psicología positiva siempre hemos hablado de que hay dos tipos de mentalidades, la mentalidad fija y la mentalidad de crecimiento. ¿Cuándo nos va a hacer falta la mentalidad de crecimiento? Pues nos va a hacer falta la mentalidad de crecimiento en esos momentos donde las cosas no son como nosotros esperábamos, en esos momentos desagradables, en esos momentos que dice, es una situación que no esperábamos y nos hace, pues eso, que de alguna forma estemos como más predispuestos al enfado, al no sentirnos a gusto. En este caso es cuando la mentalidad de crecimiento nos puede estar, digamos que, permitirnos ver otras opciones. Quizás nosotros íbamos con un plan bien hecho, es decir, tenemos que llegar a esta hora al aeropuerto, hacer 2 horas de escala, coger otro avión y resulta que pues el avión va con retraso o tenemos que esperar más tiempo o cualquier cosa. La mentalidad de fija nos diría, esto es lo que tenía que suceder, pero no está sucediendo así, me estoy perdiendo porque el plan que yo tenía no lo puedo seguir. Ahí es cuando una actitud de mentalidad de crecimiento diría, bueno, en esta situación que tenemos, ¿cuál sería la mejor opción? ¿Qué podríamos implementar? ¿Qué podríamos hacer? Siempre teniendo en cuenta que tiene que ser desde nuestras posibilidades y lo que podemos hacer, ¿no? Lo que está dentro de nuestro ámbito de competencia. Lo que está fuera no podemos hacer ni que el avión llegue antes ni que el tiempo de espera sea menos. Pero dentro de lo que corresponde con nosotros, ¿qué podemos hacer? Entonces eso haría que la experiencia sea totalmente distinta, porque de alguna forma, primero nosotros tenemos capacidad de acción, ya no somos víctimas de la situación, sino tenemos cierta capacidad de acción y pasamos a ser agentes dentro de esa situación. Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar la situación? ¿Qué ideas se nos pueden ocurrir? Y seguro que muchas veces esa contradicción te puede llevar a un momento verdaderamente agradable o de descubrimiento que si las cosas hubieran sucedido como estaban previstas, no lo hubieran visto.
¿Qué es lo que ha pasado? Esa mentalidad de crecimiento te ha podido permitir de ese enfado, de esa contrariación, de ese quedarte bloqueado y salir hacia adelante. ¿No crees, Sí, Manoli? sí, realmente estamos hablando de generar unas expectativas reales, ¿no? De conocernos a nosotros mismos también, de ver qué ha podido pasar otros años y desde ese conocimiento y esa experiencia planificarlo, pues contando con que pueden pasar cosas que no tienen por qué pasar, pero es posible que venga algo, que ocurra algo que cambie nuestros planes. Yo conozco una persona que me decía hace unos años que ya iba a dejar de alquilarse un apartamento en la playa, porque se lo alquilaba 15 días. Y en esos 15 días que habían planificado durante un año para estar tranquilos, en paz, disfrutando pues, de sus nenes, la urbanización en que lo habían alquilado tenía piscina, la playa a 2 minutos andando. Y resulta que esos 15 días habían ido pasando por allí la familia suya, la familia del marido, los amigos de ella, los amigos. El caso es que se había pasado los 15 días cocinando para los invitados y no habían disfrutado nada. Conclusión, no me alquilo ningún apartamento más, prefiero irme una semana por ahí a gastos pagados con todo, si me lo puedo permitir, si no me quedo en mi casa, que irme 15 días que me cuestan un dineral y pasármelos de cocinera, ¿no? Por mucha alegría que te den, que venga la familia y los amigos. Pero bueno, no son conscientes de que, pensando desde un punto de vista que, ay, qué bien, vamos a ir a verlos y a ver qué han alquilado y qué chulo todo, pues la persona que lo está viviendo acabó las vacaciones quemada por lo que se había gastado en comidas, no había descansado, en fin, pues conociendo la experiencia, claro, la conclusión que saco es no alquilo nunca más. Eh, me lo gasto de otra manera, que a fecha de hoy me consta que es así, pero el ser realistas con lo que uno espera, prever aquello que pueda pasar, que está bajo nuestro control, y lo que no esté dentro de nuestro control, pues tener las herramientas, ya digo, de gestión emocional como para vivirlo desde el mejor de los lugares, ¿no? Porque tan importante es lo que nos pasa como lo que nos decimos sobre lo que nos pasa, ¿no? Lo que decías, un retraso, un tren, un avión, se nos pincha una rueda, todo el mundo no viaja en tren, en avión, los hay que viajamos en coche, aunque vayamos más cerca, pues puedo hacer algo, ¿qué puedo hacer? Pues arreglarla, sé, no, pues llamo al seguro, que para eso está, sí sé, pues la cambio y lo convierto en una aventura. Sé que no es fácil, hay que trabajarlo, pero es que nuestro cerebro es muy agradecido con las cosas que le enseñamos. Entonces, es entrenar nuestro cerebro. Bueno, sabes que nos dedicamos a entrenar cerebros, por decirlo de alguna manera, lo importante que es, sobre todo cuando ocurren estas situaciones. Y es algo que puede hacer todo el mundo, no es una cosa exclusiva, ¿no? Nosotros ayudamos, pero cualquier persona puede hacerlo también por sí misma y vivir esas situaciones desde ese lugar que no nos amarguen las vacaciones, sino, bueno, pues es una cosa más. Una vez arreglada, ya dejo de poner el foco. Ay, es que cuando veníamos, fíjate qué mala suerte, se nos pinchó la rueda. Ay, lo volvemos a contar. Pues fíjate, al salir se nos pinchó la rueda. No, pues lo pasamos, tuvimos un pequeño percance, pero oye, resuelto eso, pues a disfrutar de las vacaciones, ¿no? Por eso es tan importante lo que nos decimos, por eso es tan importante, como bien decías, la mentalidad de crecimiento en lugar de la mentalidad fija, que sería la que nos diría, esto no debería pasar, no está saliendo como quería, si yo no descanso, ¿no? Que muchas veces son las frases que nos repetimos y que no solo no nos aportan, sino que nos llevan a un desgaste emocional que no nos beneficia en nada. O por ejemplo, cuando es la otra persona o las otras personas las que no están cumpliendo las expectativas que teníamos. No están haciendo esto, no están haciendo lo otro. Y volviendo a lo de antes, es qué tipo de vacaciones estás escogiendo. Si es una de vacaciones de descanso, luego te puedes encontrar con que menos descanso has encontrado de todo. Y por último, otro es, que ya hemos hablado antes, un poquillo antes, es las expectativas. ¿Qué expectativas traes sobre tu viaje? Todo tiene que ser perfecto, medido, impecable, o dejar que muchas veces, pues, una expectativa abierta, es decir, aún sabiendo lo que queremos, saber que a veces las circunstancias pueden influir de una manera determinante
y que entonces lo que teníamos previsto pues no va a salir así. Volvemos. Si adjuntamos que esa mentalidad de crecimiento nos va a permitir afrontar una situación imprevista de una forma pues agradable, encontrando el aspecto positivo, ¿no? Pues y vamos con unas expectativas abiertas, quizá podamos disfrutar de un viaje de forma inesperada que no teníamos ni programado ni previsto, porque no ha salido, han salido muy pocas cosas tal y como habíamos imaginado antes de salir de viaje. Porque muchas veces en nuestros viajes pasa eso. Son unas expectativas muy altas, un viaje va a ser perfecto, va a ser maravilloso, va a pasar todo esto. Y luego cuando no sucede, empiezan pues, ese enfado, ese malestar emocional que hace que al final no disfrutemos del viaje. Esto me recuerda una anécdota de unos amigos que estuvieron proyectando, querían hacer un viaje en coche desde Murcia a Polonia. Querían conocer la zona de Polonia y estuvieron varios meses organizando el viaje, los mapas, las carreteras que iban ahí. Y mientras se reunían para ese viaje, pues fue estupendo, se lo pasaban muy bien, las expectativas, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro y vamos a ir aquí. Eh, Llegaron a Barcelona y luego se dieron la vuelta porque empezaron a discutir, esto no es así, yo lo había imaginado de esta forma, yo me lo había proyectado de esta, el que tenían que ser las cosas como ellos habían previsto y que esto tenía que ser así. Claro, cuando todo eso no se da como tú quieres, cuando tú no estás viviendo la experiencia que tú te habías previsto, pues empiezas a encontrarte más. Además, pues eso, tu realidad, tú qué quieres plantear, entra en conflicto con la realidad del otro y entonces al final pues no se llega. Y disfrutaron mucho más de esa preparación que del propio viaje en sí, ¿no? Ahí desde la química cerebral podríamos hablar que la dopamina estaba muy alta y luego la serotonina, ¿no? Manoli no llegó a dar ellos esperaban. Sí, pero fíjate, además de a nivel químico, es que es súper importante con quién planificar las vacaciones y desde qué punto de vista, ¿no? En este caso eran amigos, pero también con la pareja, porque cada uno en el día a día, si los dos trabajan, pasan poco tiempo juntos y ese poco tiempo juntos están durmiendo, están descansando. Ahora va a venir un periodo en el que el contacto va a ser pues amplificado, ¿no? Y pueden llegar esos roces si uno no deja bien claro las expectativas, lo que espera de esas vacaciones. En el caso de los amigos, pues seguramente no es el primer caso de gente que conozco que se han ido de viaje, han hecho su primer viaje juntos en pandilla o de parejas, y es el primero y el último, porque ahí aparecen ya los pequeños roces, las fricciones, el que yo creía que el otro había pensado por su cuenta, no se habían, lo que es el viaje en sí, sí, en conjunto, pero si no has compartido mucho tiempo junto en otras circunstancias, pues pueden venir los roces. A mí personalmente, yo hice un viaje a Berlín hace unos años, íbamos dos parejas y la otra pareja lo llevaba todo tenía muy claro todo lo que querían ver y cómo querían hacerlo. Ya sí que es cierto que ellos ya habían estado ahí. Pero nosotros íbamos con la mentalidad totalmente abierta. ¿Qué ocurrió? Pues la verdad es que de los mejores viajes de mi vida. Y muchas veces ellos decían, pero no, si no hace falta que vengáis, si queréis ir por vuestra cuenta, luego nos encontramos en algún sitio. Y decimos, no, si nos parece fantástico. Todo lo que habéis hecho, nos reímos. Lo pasamos también que a la vuelta a mí me parecía casi irreal, ¿no? Y dije, mira, perdonar si he hecho algo, hemos dicho algo que no hubiese cuadrado, porque no hemos discutido, es que no hubo ni un pequeño roce. Y no me parecía normal, porque he salido con pandillas de amigas durante toda mi vida y siempre ha habido algún pequeño roce, alguna situación incómoda que se solventa perfectamente, ¿no? Pero aquello fue el viaje ideal, yo creo que de cualquier persona. Y creo que esa actitud flexible ayudó mucho, ¿no? Lo mismo podría haber sido al revés, que lo hubiese llevado yo muy planificado, porque a mí me gusta planificar las cosas, tengo que decirlo,
pero por la manía de aprovechar el tiempo. Pero bueno, en ese tiempo, pues también tiene que haber un tiempo para el descanso. Ya digo, el viaje ideal y creo que la actitud ayudó mucho también a ellos, la verdad. Entonces, cuando alguien me dice, no, me voy de vacaciones, la mentalidad abierta, ¿no? También, bueno, aquí con el calor que tenemos, pues yo creo que los alicantinos cuando salimos tiramos hacia el norte para, para buscar ese fresquito, ¿no? Unos días. Y bueno, y nos pasó lo mismo en Asturias. Pues de 7 días que estuvimos, 5 estuvo lloviendo y con nubes. Podríamos habernos lamentado, sin embargo, lo estuvimos disfrutando. Subimos a los lagos de Covadonga, por ejemplo, y yo en todas las fotos que había visto se veía precioso, verde, pues aquel día no se veían 2 metros por delante. Aún así todo hicimos el recorrido andando y cambiamos la visión. La sensación era que podían salir duendes o hadas o algún tipo de personaje de estos de cuentos en cualquier esquina. Lo disfrutamos de una forma que la mayoría de la gente pues a lo mejor no lo hubiera disfrutado, ¿no? Y eso es la actitud, ¿no? Que como ya digo, se trabaja, a lo mejor hace 20 años o 25 años hubiera ido y hubiera dicho, qué mala suerte, para una vez que salimos y esto está nublado y no para de llover, y sin embargo, pues nos empapamos porque es que hacía un tiempo muy húmedo, pero vivimos una experiencia pues que el resto de gente a lo mejor no es capaz de vivir. Eh, a lo que voy, se trabaja y puedes convertir pues unas circunstancias que en principio a lo mejor no eran las ideales o las esperadas en otra fuente de bienestar y de placer, ¿no? Si vas con la actitud adecuada. Muy bien. Efectivamente, lo que estábamos hablando, la actitud adecuada, la mentalidad adecuada y dispuesto a que a veces el mundo te sorprenda y estás preparado para esas sorpresas que si uno las sabe encajar serán sorpresas agradables. Entonces, haciendo un resumen, Sí, Manoli, bueno, quería comentar eh, que cada uno tenemos una actitud respecto a las vacaciones o a las situaciones, ¿no? Eh, pero bueno, sí, si quieres, vamos con un resumen para que nuestros oyentes se queden con algo concreto, porque hoy hemos partido, ¿no? Casi de una pregunta casi que podría resultar provocadora, ¿no? Y es por qué unas vacaciones nos pueden estresar tanto, porque pues quizás esperemos descanso, sol, relax, y a veces lo que llega es tensión, discusiones y ese deseo oculto, íntimo de que se acaben y que por fin llegue septiembre con sus rutinas. Además, nosotros vivimos en Alicante, que es un paraíso turístico, y creo que es algo que nos pasa a muchos, que cuando empieza a llegar la gente nos encanta ver la ciudad viva, alegre, además las empezamos con las hogueras, que es como cuando se llena todo y es el toque de salida de esas vacaciones que nos llena de alegría y llena la ciudad de movimiento. Y por otro, cuando se van, pues sinceramente, un poquito de alivio, algunos sí que sentimos, ¿no? Entonces, bueno, pues las vacaciones quizás puedan ser ese momento que no siempre está para subirlo en redes, pero sí que puede ser un momento muy transformador para nosotros. Hemos visto que una de las principales fuentes del estrés vacacional es la expectativa, ¿no? Si partes de un todo tiene que salir perfecto, pues estás firmando un contrato con la frustración fijo. Hemos visto que hay dos tipos de expectativas, las abiertas que te permiten fluir y las cerradas que te llevan al desastre emocional en cuanto algo se pueda torcer un poco. Y siempre se tuerce. Puede ser que el niño se pone malo, el hotel que no era como en las fotos, la suegra que se puede apuntar a última hora o el aire acondicionado que suena como un tractor y no nos deja descansar. Lo importante es observar cómo reaccionamos, ¿no? Esa reacción nos habla de cómo está nuestra mente y no del hotel, porque toda variación puede traer placer y molestia, ¿no? No hay descanso sin fricción. La mentalidad fija suele ir de la mano del drama emocional. Esto no debería pasar, no está saliendo
como quería, yo así no puedo descansar. Y sin embargo, la mentalidad de crecimiento nos dice, vale, esto no estaba en los planes, pero puedo aprender de ello, o al menos no arruinarme el día, porque el problema no es el retraso del avión, sino el discurso que te cuentas mientras estás esperando esa nueva llamada para salir. Nosotros, bueno, sabes que trabajamos diciendo, haz de tu cerebro tu aliado, porque nos parece pues, el ordenador perfecto que todos llevamos en la cabeza. Y tu forma de pensar sobre las vacaciones dice mucho más de ti que tu destino. Además, hay algo muy divertido y es que podemos observar eh, qué tipo de turista emocional somos, ¿no? Hay quien viaja para conocerse y hay quien viaja también para huir de sí mismo. Podríamos hablar del explorador emocional, que está abierto a lo que venga y disfruta aunque haya cambios, no le ve pegas a nada. También tenemos el controlador zen, ¿no? Quiere paz, pero es que planifica hasta los silencios. Después, el evasivo de conflictos, ¿no? Que se va de vacaciones y pone su corazón en modo avión. Y dice, yo desconecto, pero desconecto de la vida casi. Y luego, pues el acumulador de experiencias, que lo fotografía todo, lo graba todo y en realidad no está viviendo ninguna, ¿no? Podríamos decir que hay gente que viaja lejos precisamente para no mirar hacia adentro. También hemos comentado que las vacaciones pues lo amplifican todo. Si hay tensión en la pareja, sale. Si no sabes estar contigo, te agobias. Es como si te quitaran el ruido de la rutina y te dejaran a solas con tu verdad emocional. Por eso a veces nos creemos que necesitamos vacaciones, pero no necesitamos vacaciones, sino una mirada honesta a nuestra vida. Y eso, como hemos repetido, se puede entrenar. Tu descanso emocional empieza cuando dejas de intentar gustar a todos y eso se hace en vacaciones o en plena temporada laboral. Por eso, si después de estas vacaciones se te está removiendo algo por dentro, pues enhorabuena, estás vivo. Y recuerda que las vacaciones no te cambian la vida, pero sí pueden enseñarte a vivirlas mejor. Por eso, si te apetece contarnos algo en redes sobre tus expectativas, sobre qué te gustaría o sobre experiencias pasadas que te hayan enseñado, pues déjanoslo en los comentarios que estaremos encantados de leeros y que compartáis con nosotros pues esos aprendizajes o esas anécdotas que seguro que tenéis un montón y cómo las habéis afrontado en caso de que se haya producido alguna situación algo incómoda o divertida, porque en vacaciones también se producen situaciones muy, muy divertidas, ¿no, Alfonso? Sí, absolutamente. Son cientos las anécdotas que tienes de casualidades, casualidades agradables y casualidades desagradables. Pero al final, con la perspectiva del tiempo y sabiendo que solemos recordar lo que te impacta emocionalmente, pero las cosas que más divertidas suceden, los viajes al final, con la perspectiva del tiempo, casi todos son positivos. Claro que sí. Pues desde aquí decirles a nuestros oyentes que no se estresen, que sus vacaciones sean un paraíso y no un infierno, que hagan algo sin planearlo y se escuchen, ¿no? Que se escuchen también eso que no dicen, pero que está ahí. Y desde luego que saquen un aprendizaje de todo aquello que vivan, tanto si es de forma cómoda como si es incómoda. Al final es tu cerebro el que te va a decir cómo lo vives. Y si lo vives mejor, si lo tienes que vivir, pues vivirlo de la mejor manera. Si es algo inevitable, pues ser tú el que tomes el control de las emociones y no las emociones, el control de ti. Muy bien, efectivamente. Pues queridos oyentes, os deseamos unas muy felices vacaciones, que lo paséis genial y nos vemos y escuchamos en el próximo programa. Alfonso. Pues igualmente, que paséis unas vacaciones llenas de experiencias y que disfrutéis de ellas. Sí, que hagáis fotos, vídeos, lo que queráis, pero no os olvidéis de vivirlas. Muy bien. Chao, chao. Chao, chao.